El palpitar de las esquinas se escucha en La Esquina Radio 101.4 FM. Acercando esquinas. Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestro programa Acercando Esquinas, un espacio en el que venimos conversando durante todo este año con una serie de invitados e invitadas muy particulares y muy especiales porque son personas que hacemos parte de las organizaciones, los movimientos sociales o instituciones enfocadas en los temas que nos preocupan tanto a Medellín como al departamento de Antioquia. Y estamos en una serie de conversaciones a partir del mes de junio, invitadas por la plataforma de control social Poder Ver, un espacio que surge en esta región con la iniciativa de 19 organizaciones sociales, en donde también está la academia, están organizaciones comunitarias, organizaciones que se encargan de los temas ambientales, y estamos, construyendo una serie de líneas que nos interesa poder ver acerca de la participación ciudadana. Fue la pregunta con la que iniciamos el mes pasado, y este mes vamos entonces a conectarnos con la niñez y la juventud. Por eso hoy tenemos dos organizaciones que nos acompañan, muy interesantes, porque tienen un trabajo que ha sido muy importante tanto para la ciudad como para otras regiones. Tenemos a la mesa EXNA de Medellín, que es un espacio de articulación intersectorial contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, pero además la representación de esa mesa acá está en cabeza de César. Ahorita César nos va a contar un poquito más quién es él, porque además viene de otra organización que es Niñez Ya, y eso me parece que también es bien importante. Eso nos habla de lo intersectorial que tiene la mesa, que además es una mesa que lleva muchos años en Medellín y creo que muy pocas personas hemos escuchado de pronto hablar de esa mesa. Y nos acompaña también Sandra y Laura con la Corporación Educativa Combos, que también es una organización que viene trabajando en temas muy fuertes, pues como de la niñez. Sobre todo, ustedes ahorita nos van a contar un poquito más sobre Combos. Yo tengo una referencia muy asociada al trabajo de la educación que viene haciendo Combos y también los temas de migración que viene acompañando, sobre todo en el centro de Medellín, pero qué chévere que tengamos este espacio para conocerles un poco más. Les damos entonces la bienvenida a todas las personas que se conectan. Estamos a través del dial 101.4 FM y por las redes sociales de La Esquina Radio y las organizaciones que hacemos parte de la plataforma. Mi nombre es Elizabeth Aristizábal y vamos entonces hoy a hablar sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín y Antioquia. El palpitar de las esquinas se escucha en La Esquina Radio 101.4 FM. Acercando esquinas. Bien, entonces hablemos un poquito de las organizaciones que ustedes representan, como para que nos conectemos un poco con esa misión de lo que hoy nos conecta con la niñez y la adolescencia. César, contanos esa doble militancia tuya hoy, Niñez Ya y La Mesa. ¿Qué hacen estas organizaciones? ¿Cómo se acercan a esta temática? Bueno, buena tarde a todos y todas. En primer lugar, agradecerles por la invitación. Mi nombre es César Alberto Zapata, soy el coordinador del capítulo Antioquia de Niñez Ya. Niñez Ya es una organización que hace parte del secretariado técnico de la mesa EXNA, de la mesa intersectorial en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín. La mesa EXNA es una de las mesas de mayor trayectoria en estos momentos en el área metropolitana, en la ciudad de Medellín y área metropolitana, Valle de Aburrá. Empezó a gestarse en el 2010 con un trabajo. En ese momento se hablaba muy poco de la EXNA en la ciudad. Ramplonamente se hablaba de las niñas prostitutas, de las terneritas de la 33 de San Diego, de los inquilinatos, muy por encima de los inquilinatos. Nos dimos a la tarea de empezar a gestionar un espacio que nos permitiera hablar
de ese fenómeno de la ESIA. En ese momento lo llamamos de esa forma aquí en Medellín. ESIA. ¿Qué explotación sexual de infancia y adolescencia. O sea, posteriormente a eso evolucionó hacia el tema de ESNA, obviamente porque ya surgieron otros movimientos a nivel nacional muy fuertes que venían en Cartagena con todo el tema de Renacer, en Bogotá, en Cali, en el eje cafetero, y poco a poco se fue posicionando en la ciudad como una de las mesas de mayor incidencia. Tan es así que dio como resultado la mesa norte y la mesa sur de ESNA, en Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, en la parte norte y en el sur, con los municipios del sur del Valle de Aburrá. Esa es la mesa. Y Niñez Ya es una organización que hace parte de una coalición nacional de un poco más de 200 organizaciones, que obviamente uno de sus propósitos es poner en la agenda pública temas que vulneran los derechos de los niños y las niñas. Ok, gracias César. Chicas, ¿quién nos cuenta qué es Combos y cómo se acerca Combos a trabajar con los niños, niñas y adolescentes y con este tema pues, de explotación sexual comercial? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Para nosotras es muy importante estar en esos espacios en los que también ponemos en conversación con la ciudad nuestra perspectiva de acompañamiento a niños, niñas, jóvenes y familias. La Corporación Educativa Combos lleva más de 31 años en la ciudad haciéndose la pregunta por los derechos de los niños, niñas y jóvenes, y digamos que sus inicios de Combos pone en el centro el trabajo y toda su fuerza con la niñez trabajadora, ¿cierto? También digamos que este ha sido una situación que afecta a la niñez y que este fenómeno ha venido cambiando y que ya no vemos muchos niños y niñas como tal, supuestamente, en el centro de la ciudad trabajando, pero habrá que ponerlo en contexto con el tema de la migración, que eso nos pone otra situación real de la niñez trabajadora y que bueno, ahorita lo podemos profundizar y poner a conversar con la EXNA. Entonces, como corporación, somos una corporación que hace un acompañamiento socioeducativo, pedagógico y psicosocial a niños y niñas en esta ciudad. Tenemos diferentes proyectos en diferentes comunas y tenemos un énfasis de trabajo con mujeres. Eso no quiere decir que no trabajemos con hombres. Por supuesto, los hombres hacen parte de la familia de las mujeres que acompañamos y nosotras en nuestra vocación por una perspectiva liberadora de género, digamos que sí tenemos una fuerza ahí por la convocatoria en los diferentes proyectos con niñas y mujeres. Y en nuestra experiencia también en la ciudad, digamos que hemos tenido acciones en el área de Antioquia. Sí, en este momento tenemos un proyecto también en el área de Bello, ese es más actual. El año pasado estuvimos en diferentes municipios con un proyecto con ICBF y esto digamos que también nos ha permitido ampliar la perspectiva que teníamos de la niñez más allá de la ciudad de Medellín. ¿Sí? En ese horizonte, hoy hace aproximadamente unos 5 años, nos hemos puesto también en el centro de acompañar la niñez migrante, ¿sí? Porque digamos que el contexto y el hito de la necesidad de acompañamiento ha sido la niñez migrante y las familias migrantes. Entonces, en ese horizonte tenemos ahorita varios proyectos que hace acompañamiento y para irlo tejiendo también en nuestro hacer desde la corporación, con el tema que nos convoca hoy a conversar de la EXNA, tenemos un proyecto al interior de los inquilinatos en la Comuna 10 y Comuna 4. Y este es un tema que se acerca mucho al centro de la ciudad de Medellín porque ya entendemos también lo que confluye en el centro. Centro y comuna de todos y de nadie, ¿cierto? De todos y de todas y de nadie. Entonces digamos que ese es un proyecto que nos pone también muchos datos y muchas experiencias de la realidad de cara a la niñez trabajadora y a este delito que es bien importante centrarlo y ponerlo sobre la mesa, la EXNA como un delito y que desde allí habrá que plantear todas las reflexiones. Y bueno, como corporación pues digamos que este es un tema que nos convoca, es bien importante también ponerlo y que lo podamos cada vez pensárnoslo más en clave de prevención, ¿cierto? Por supuesto, en los planes de gobierno la atención es fundamental y es su obligación y es vital en estos tiempos de migración, pospandemia, acuerdos de paz, cómo ponemos este tema de cara a la prevención, ¿sí? Entendiendo una necesidad que se hace urgente. Bien, Laura, usted como no quiso presentar Combos, le voy a poner una pregunta que yo no sé si es compleja o no, con esto que nos introduce pues también Sandra de entender que la explotación sexual es un delito. Yo creo que hemos ido acercándonos como sociedad a una serie de cambios, también pues como vamos estableciendo vamos acordando pues como unos valores sociales, culturales y
Antes hablábamos, pues yo creo que la mayoría de los papás de nosotros se casaron jóvenes, ahí no había una mirada de asombro frente a estos temas y hemos ido trascendiendo a hablar de, de turismo infantil, a hablar entonces de este tema de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y yo creo que muchas personas no comprenden por qué no es menor estos tránsitos que vamos haciendo como sociedad con estas miradas. Entonces contanos si nos puedes ayudar a entender por qué es importante llamarlo explotación sexual comercial y no turismo infantil o turismo sexual. O turismo sexual o de muchas otras formas que seguro pues se ha venido construyendo. Claro que sí. Bueno, mira, acompañando también el proceso de visibilizar un poco más las acciones de la Corporación Educativa Combos y demás, y como lo cuenta Sandra, también hay unos proyectos muy importantes que hacen presencia en la Comuna 10 y que hacen acompañamientos fundamentales en los inquilinatos. Y como lo estábamos hablando, la Comuna 10 pues es un escenario donde también se mueven las distintas dinámicas del territorio, las distintas transformaciones, los movimientos migratorios, los ejercicios de sobrevivencia. Es una comuna que puede narrar perfectamente los cambios, los avances y las necesidades en por qué nombrar explotación sexual. Y en este ejercicio de acompañamiento a familias y a mujeres y en todo el tema migratorio, también vemos que es una comuna donde entran y confluyen muchísimos flujos de personas y que también estas redes de actores y de delincuentes que están al acecho y a la captación de los niños y de las niñas tienen distintas estrategias y que la ocurrencia de EXNA en distintos espacios es necesario visibilizarla. Y me quedé pensando mucho en la pregunta que tú has invitado en las otras campañas de la emisora que dice ¿qué queremos ver? Entonces yo me quedaba pensando, qué importante eso, porque es que necesitamos visibilizar un montón de situaciones de vulneraciones de derechos de los niños y de las niñas en la Comuna 10 con un enfoque muy amplio de derechos. Y también en esos análisis críticos de por qué hablar de explotación sexual comercial de niños y niñas es también pensarnos cómo va el avance de la vivencia y garantía de los derechos de los niños y de las niñas. Departamental, a nivel ciudad y en comunas específicas donde el flujo de turismo es alto, ¿sí? Entonces la Comuna 10 pues mueve una cantidad de espacios habitacionales conocidos como hoteles, pero también están allí los inquilinatos, que es una modalidad también de vivienda que hay para las personas migrantes venezolanas. Entonces allí, ¿cómo estamos leyendo la ciudad? La estamos leyendo desde los flujos migratorios, la estamos leyendo desde el turismo y hacer visible más una ciudad, un distrito de la innovación y de la tecnología, o cómo estamos también leyendo desde un enfoque de derechos la ciudad, qué vamos a visibilizar, cómo intersectorialmente estamos hablando de la vivencia del derecho a la educación de los niños y de las niñas, de la salud, de la exigencia de la oferta de ciudad, cómo están viviendo los niños y las niñas, el espacio de calle, lo estamos viviendo desde la exigibilidad del derecho, desde las ofertas educativas, artísticas, culturales, deportivas, o simplemente nos vamos a quedar en unos análisis de perseguir a los niños y a las niñas como única estrategia de control ante el delito de EXNA. Ok. Bueno, usted ya me está levantando acá el dedito y yo pues ya venía a preguntarle, pues a ponerte una pregunta que te la voy a dejar ahí, además de lo que vas a complementar de lo que nos estaba contando Laura, y es que ¿cuál es el panorama? Si nos puedes ayudar a comprender cuál es el panorama hoy en la ciudad de Medellín y en el área metropolitana sobre la explotación sexual infantil, pues de niños, niñas y adolescentes, porque seguramente esto es una cosa que ustedes vienen trabajando desde hace muchos años, nos decía pues ahorita César, 2010, pero la ciudad yo creo que viene despertando recientemente con unos escándalos, con unas campañas mediáticas, pero ¿cuál es ese panorama que tenemos hoy en este territorio? Yo, antes de responderte esa pregunta, quiero complementar un poco la bella respuesta que nos da nuestra compañera de Combos. Primero, explotación. ¿Por qué se marca como explotación? Y es porque efectivamente es una de las vulneraciones de derechos más atroces, cercanas a la esclavitud, cercanas a la tortura,
de un niño o niña adolescente. No nos alcanzamos a imaginar. Nosotros tuvimos muchos niños en centro de acogida, estoy hablando de historia patria, cuando se surge la mesa ESNA, antes de surgir la mesa ESNA, y se trataban simplemente como niños de la calle, niños en situación de calle, ni tan siquiera estaba la perspectiva de género de niños y niñas, las niñas de la calle no existían. Entonces, si no existían las prostitutas, así fueran menores de edad. Y el consumo de sustancias psicoactivas unido al tema de la prostitución infantil, que era el término que se acuñaba antes del 2010, más o menos, pues, un poco para hacer historia patria. Un niño, una niña que es sometida a este flagelo, a este delito, a esta vulneración atroz de los derechos, simbólicamente, su cuerpo, su ser, su psique, es muy difícil de recuperar. Los seres que somos llamados a proteger son los vulneradores de derechos. Y vulneradores es violadores de sus derechos. O sea, estamos hablando que incluso en el marco del delito, en la ciudad de Medellín, nosotros nunca, y de la mano de Combos, asumimos la ESNA o la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes como de las peores formas de trabajo infantil, como lo propone la OIT. ¿No? Nosotros nunca lo propusimos, nunca lo aceptamos en la ciudad de esa manera, porque no puede ser catalogado una forma de trabajo. Claro. Eso es una vulneración flagrante de los derechos, es cercana a la tortura y a la esclavitud moderna, trata de personas. Pues. O sea, es un poco eso. Quería como agregarlo eso. Segundo, frente al tema de la explotación, nosotros, cuando empezamos a trabajar en el modelo de ciudad, estoy hablando de 2012, 2013, que se construyó en el marco de la mesa ESNA, lo que ahora está, pues, y que fue con un espaldarazo en ese momento de las administraciones que se tenía la ciudad, lo primero que visualizábamos era esa resistencia de las niñas y los niños a participar de cualquier proceso que tuviera que ver con lo institucional, llámese ONGs, llámese alcaldía. ¿Por qué? Porque la desconfianza hacia el mundo adulto es gigantesco. Entonces nos decías que son tan adictos que por eso es que se meten a la ESNA. No. Yo les hacía la pregunta incluso hace varios años que vino un programa muy interesante de Discovery Channel, que sacó la venta de virginidades cuando teníamos ese boom mediático que se convirtió en un boom mediático muy fuerte. Entonces lo trataban de meter a algunos como, es que es un tema de consumo de sustancias psicoactivas, entonces ¿por qué consumen tanto? La primera pregunta que nos hacían los pelados, nos lo señalaban de una manera muy significativa, y las niñas, es, profe, es que si yo no estoy en el vuelo, yo no soy capaz. O sea, es un tema concomitante muy fuerte que obviamente nos saca, entonces no es por el consumo que llegan a la ESNA los pone a consumir por lo que simbólicamente representa para ellos. Y ahora sí, con su pregunta, hay un tema muy complejo con la ESNA. Primero, es un tema tan visible pero tan invisible que no sabemos exactamente cuántos niños, niñas y adolescentes tenemos en ESNA. Segundo, hay muchas tipologías de ESNA. O sea, incluso usted va a trabajar ESNA en la ciudad, hace poquito se lo decíamos a la unidad de niñez, si usted va a trabajar ESNA en la ciudad, primero sáquelo solamente el tema turístico, eso no es un tema solamente turístico. Eso tiene que ser un tema que lo tiene que visualizar con toda la magnitud de lo que implica, todos los determinantes, todo lo que está por debajo del asunto de la ESNA que la sostiene. O sea, una cosa es hablar de ESNA en Manrique, otra cosa es hablar de ESNA en Castilla, otra cosa es hablar de ESNA en la Comuna 10, en el Poblado, otra en cosa es Santo hablar Domingo. en el Poblado, otra cosa es hablar en Laureles. Son características muy diferentes, que si usted las va a trabajar, casi que construyales unos planes de acción, que nosotros tenemos un plan intersectorial de ciudad, hay buena batería de políticas públicas, pero que requieren bajar al microterritorio, eso no lo tenemos. O sea, tenemos que caracterizar y saber efectivamente qué está pasando en el territorio. Una cosa son los inquilinatos, por ejemplo, de la Comuna 10, otra cosa son los inquilinatos de la Comuna 4, otra cosa son los inquilinatos de Guayabal, otro de Laureles, que también tenemos inquilinatos allá, y que obviamente también se produce el tema de ese delito tan atroz, tanto en el Poblado como en Laureles. Entonces, hablar, y otra cosa muy diferente, eso es Medellín. Otra cosa muy diferente es hablar en Barbosa, o hablar en Caldas, o hablar en Sabaneta, o hablar en Envigado del tema de la ESNA. O sea, son características muy diferentes y obviamente maneras de afrontarlos muy diferentes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, tenemos que generar sistemas de información que nos permitan entender qué es la ESNA. No los tenemos. Entonces, cuando hacíamos los informes en años anteriores, qué locura entender la disparidad de cifras entre la Fiscalía, entre Medicina Legal, entre la Policía, entre la Unidad de Niñez, entre el ICBF.
Y bueno, ¿a razón de qué? A razón de que efectivamente nosotros no tenemos nuestros sistemas de protección, ni nuestros sistemas de información, ni nuestros sistemas que nos den cuenta de un fenómeno, observatorios sociales, efectivamente con las bases de lo que está sosteniendo el fenómeno. Entonces, claro, es un fenómeno que todo el mundo sabe que está, pero entender toda esta multiplicidad de características y entender que efectivamente puede suceder en cualquier lugar. Vamos a hablar de entornos, pues entonces, ¿dónde se presenta la ESNA? La ESNA se puede presentar en cualquier parte. Uno habla que es más fácil en las zonas de frontera por el tema de migración, de los flujos migratorios, o en todo el tema del flujo migratorio, porque es que son flujos migratorios y eso hace parte del flujo migratorio. No, en los contextos comunitarios empobrecidos. Entonces, hay contextos que no son tan empobrecidos y que también tienen el tema de ESNA, por ejemplo. Pero los datos sí nos dan otro reporte, por ejemplo. A ver. Como en relación a lo que nos cuenta César, digamos que si hay datos que nos demuestran que en contextos empobrecidos incrementa el delito, ¿cierto? Y eso nos deja ver la realidad de la desigualdad. Y en relación a lo que plantea César, por supuesto necesitamos eso que él dice, es un tema visible e invisible, claro, y necesitamos llevar este tema a los diferentes territorios y a las comunidades en unas posibilidades diferentes, pero de entrada sí o sí también eso nos corresponde desde el gobierno y asignar un recurso directo, presupuestal, asignado, porque claro, entendemos la corresponsabilidad para el acompañamiento en clave de derechos, sociedad, familia y Estado, gobierno. También hay unos asuntos que sí nos implicará generar unos planes de acompañamiento, de atención y de prevención desde la propuesta estatal, ¿cierto? En este caso, planes de gobierno. Entonces, para poder llegar con estas propuestas de prevención a los territorios, necesitaríamos una perspectiva también en clave, en unos indicadores fijos que aterricen esta realidad para que lo que es invisible no se quede invisible el delito, por ejemplo, o no quede invisible la necesidad de atención. Es decir, quienes estamos acá comprendemos que esto es una situación aterradora, que no la validamos, que estamos atentas, que nos ponemos todas las gafas y abrimos los ojos para leerlo, ¿cierto? Y quienes estamos acá quizá conozcamos las rutas, pero también sabemos que el subregistro es muy alto y también sabemos que las amenazas en ciertos territorios empobrecidos es muy alto. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo con César en que esta situación de delito de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes se puede dar en cualquier lugar. Pero también la realidad que tenemos como país es que hay unos territorios que tienen unos niveles de vulnerabilidad mucho más altas y ahí es donde están los delincuentes, porque también eso sí, la tienen re clara para hacer el estudio a dónde llegar, ¿cierto? Entonces eso también como trayéndolo un poco en los datos del último estudio que hicieron en el área metropolitana, ¿cierto? Ellos sí levantan unas categorías y dicen, la mayoría de afectaciones son niñas en ciertas edades. La mayoría de afectaciones, si tienen un mapa para decir, en el área metropolitana, estos son los sectores donde más se presentó. Ahora, lo que también nos tenemos que devolver en planes de gobierno y es, ¿qué hacemos con esos datos? Porque entonces, como empezamos a conversar con la realidad, un poco la pregunta que tú también haces ahora, ¿por qué entonces ya hablamos de explotación sexual comercial y no de prostitución o de niños y niñas en trabajo, no sé qué? Porque como es delito, necesitamos un sistema garante para la judicialización. Entonces, claro, ahí también nosotras estamos de acuerdo. No hay unas cifras o datos que conversen desde la atención en salud de Código Fucsia, no hay unos datos que conversen con la Fiscalía, no hay unos datos desde los reportes de las instituciones educativas, porque como sistema no nos hemos puesto la tarea de transversalizar esta realidad que es un delito. Entonces, en la medida en que lo asumamos de esa vía, podremos empezar a cruzar datos, a tener la atención, el restablecimiento de derechos, acciones preventivas y la judicialización, porque es que las familias hoy en día en la ciudad también tienen mucha desconfianza, no hace solo unos años. Hoy en día llegamos a ciertos sectores de la ciudad y hay una desconfianza profunda, ¿cierto? Con ciertas acciones donde dicen no pasa nada, con la denuncia no podemos hacer nada, si yo denuncio me tengo que ir, ¿cierto? Entonces yo creo que sí necesitamos ponernos en la conversación y poderlo como aterrizar el qué hacer con este delito. Oigan, ustedes me desordenaron la conversa porque no, es lo que significa esto es que efectivamente hay unas cosas que son muy transversales, que todo se conecta, que tenemos muchas preguntas. Y me han detonado pues como varios asuntos que yo creo que como sociedad necesitamos comprender un poco más, entonces no sé por dónde meterme, si empezar con todo el tema de la alta impunidad que hay, o también yo me voy a meter me voy a lanzar por y es que César ahorita nos decía que hay como varios tipos de explotación sexual, leyendo como de los últimos informes, hace poco salió
un artículo ahorita como en agosto en Opinión Pública, donde hacían un barrido de cómo estaba la situación en Medellín y donde recogían pues como datos del observatorio de la ESNA. Y me llamaba la atención que ahí ponían 3 tipos. Ustedes pues ahorita nos ayudan a comprender si hay más. Hablaban de pornografía, hablaban de la demanda de explotación sexual, es decir, se presentan casos relacionados con pornografía, casos relacionados con demanda de explotación sexual, y había otro tipo y es utilización de medios para ofrecer actividades sexuales. Yo quiero entender esos tipos de explotación sexual, porque entonces, claro, estábamos, digamos, asociando la mayoría al tema de turismo, ¿sí? Entonces, eso que ustedes nos vienen diciendo, eso es mucho más grande, es más amplio y no pasa solo asociado al turismo. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de explotación que se dan? Dale. Sí, mira, recogiendo un poco lo que dice el compañero en cuanto al contexto y también recogiendo lo que dice Sandra en la importancia de también ampliar los análisis, siento que todo este mundo de la virtualidad es muy importante también avanzar con un análisis crítico de qué es lo que está pasando y cómo estamos accediendo como mundo adulto a reconocer los distintos espacios y grandes brechas que hay para la ocurrencia de la explotación sexual comercial. Siento que estamos en un momento social, cultural, en que hemos tenido unas transformaciones gigantes familiares. Hemos tenido unas transformaciones gigantes en la forma de socialización, dependiendo de las redes sociales, los entornos digitales y demás. Y que no hemos sabido comprender y acompañar educativamente a los niños y las niñas, porque tampoco es la idea satanizar, necesitamos el entorno digital, es un espacio que nos permite fortalecer el desarrollo humano en distintas perspectivas, pero al mismo tiempo es un espacio donde se le ha permitido una autonomía y no hay un control, no hay un registro, no hay unas posibilidades de poder hacer seguimiento al tipo de contenido al que se acercan los niños y las niñas. Entonces siento que hay unas situaciones allí que son importantes y fundamentales acompañar. Y por ejemplo, hablando de cifras y demás, hay unos datos que rastreé y que encontré por allí en cuanto a la virtualidad, y hay unos datos de una plataforma que se llama Te Protejo, y dice que en el 2021 se procesaron 278 reportes de explotación sexual comercial con niños y niñas que pueden estar asociados también al entorno digital. Y como lo estábamos analizando, considero que hay unas plataformas y hay unas redes que no tienen ningún tipo de control para las personas que hacen un perfil y están allí, como para saber si menores de edad están allí también haciendo presencia. Entonces siento que es una demanda también para el sistema escolar como sociedad, como distintas instituciones, entrar y hacer una estrategia colectiva, educativa, para conocer los distintos contenidos que como sociedad estamos permitiendo también que se muevan allí. Claro, además tenemos unas grandes brechas tecnológicas, muchos papás no tienen ni idea de cómo se manejan los controles parentales, entonces no saben cómo acercarse a tener esos controles, y tenemos además una generación de niños, niñas y adolescentes que nos llevan la delantera en todo lo relacionado con la tecnología. Y hay otra cosa que entonces se me conecta con lo que hemos venido conversando, y es que, ya te voy a dar la palabra, ¿cómo hacemos este acuerdo social? O sea, ustedes, me parece muy interesante cuando ahorita decían, no quisimos, pues no nos pusimos de acuerdo y no vamos a aceptar lo que dice la OIT de que esto es un asunto de trabajo infantil. ¿Cómo extendemos este acuerdo social frente a estas prácticas? Porque es que en últimas ayer estábamos en redes sociales y también en el Senado con la discusión frente al matrimonio infantil. Entonces hay una serie de asuntos que se han ido configurando, sociales, culturales, que todavía necesitamos desmontar, que en otros territorios de la región muchas niñas siguen aceptando estos matrimonios infantiles porque tiene que ver con lo económico, tiene que ver con las posibilidades de salir de casa o de salir también de ciertas condiciones. Entonces,
¿Cómo llegamos a este acuerdo social desde lo educativo, con esta labor de las organizaciones y sobre todo desde lo público, que tú también lo ponías ahorita? Usted que levantó la mano, ¿se quiere lanzar esa pregunta? César está que se habla, él está ahí que vea. Calladito, ¿no? Calladito. No, lo primero es un poco clarificar las modalidades, pues para que el público las comprenda, las visualice un poco. Tenemos varias modalidades, obviamente esto cambia incluso de acuerdo al análisis de algunas organizaciones. La primera de ellas es utilización de niños, niñas y adolescentes en contextos de prostitución. O sea, que por eso el tema de los inquilinatos es tan sensible y tan teso. Los inquilinatos aparecen de una manera muy significativa en contextos de prostitución. Y bueno, si yo tengo una niña en la Veracruz permanentemente, va a estar asumiendo ese riesgo, ese contexto de prostitución. Y en otros sitios, pues, que es muy duro y muy fuerte. Esa es una modalidad abierta que se ve. O sea, los inquilinatos en los lugares, en distintos lugares de la ciudad son espacios en donde hay niños y niñas. Hay mucho riesgo para todo. Okay. Pero lo que quiero mencionar es, sobre todo en ciertas zonas donde es muy abierta la modalidad, todo lo que tiene que ver con la prostitución. Recuerden, la prostitución no es un delito. Es bien importante visualizarlo. Pero los niños, niñas y adolescentes en este contexto sí es un delito. Entonces, claro, obviamente, el vendedor que se lleva a su hijo o su hija para sitios donde hay contexto de prostitución está asumiendo un riesgo altísimo y está empezando posiblemente a estimular, a fomentar una de las modalidades de la ESNA más complejas. Mejor dicho, si yo veo que por mi casa pasan camioneros, lo más seguro es que yo voy a tener como un gran estímulo para mi formación y mi proyecto de vida ser camionero, que no es tan real, pues, pero que puede ser. Okay. Otra modalidad tiene que ver con todo el tema de la pornografía, la utilización de niños, niñas y adolescentes en pornografía. Y pilas, esto es muy teso porque dentro de la pornografía encontramos varias cosas. La producción es un delito con creo que 14 años, no es carcelable. A partir de... Sí. No es carcelable y no se reducen penas. El tema de la exhibición de pornografía, donde hay niños, niñas y adolescentes, o sea, que son utilizados para producir este tipo de materiales, y tener la posesión o la tenencia de videos, fotografías en donde se expongan niños, niñas y adolescentes. O sea, esa se penaliza distinto, digamos, quién produce la pornografía, quién vende la pornografía, quién exhibe la pornografía. Todo es un delito, obviamente, y todo lo que tenga que ver con niños, niñas y adolescentes es un delito. Y obviamente va a tener diferentes connotaciones, pero pilas que cuando quiero decir el tema de pornografía es diferenciar esos niveles, que es bien importante que lo tengamos en cuenta. La trata de niños, niñas y adolescentes con propósitos de explotación sexual, que es cerca de la trata de personas, y que obviamente lo hemos visto, y lo hemos visto de una manera muy, muy aterradora en la ciudad. Del año pasado creo que tuvimos 10 casos denunciados en trata de personas. El ESNA asociado a viajes y turismo, o sea, lo que hablamos ahora no es turismo sexual, eso es una modalidad de las de ESNA. El matrimonio servil, que afortunadamente estamos a un solo debate de que sea prohibido el matrimonio con menores de edad en nuestro país. A eso hay que hacerle mucha presión social, mucha fuerza, porque efectivamente se dé, pero solamente es una herramienta. El tema no se arregla con leyes, el tema se arregla con pactos sociales. Y la utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados. Cada que hay una vinculación de un niño o niña adolescente a un grupo armado, unos GDO, tenga la seguridad de que detrás está el tema de la ESNA. O sea, todo el tema del servilismo sexual que se producen dentro de los grupos, todo el tema del cuerpo de la mujer es un objeto, y es un objeto de combate para los grupos armados ilegales. Es un botín de guerra. Claro. Entonces, estas son modalidades gruesas. También hablan otros de modalidades abiertas, que es el tema de calle, lo que veíamos en la 33 hace unos años en San Diego, en todos los bajos del metro, en la Veracruz también por momentos, en el parque, nuestro gran parque que mostramos con pujanza al mundo, el Parque de las Esculturas, en fin. Sí. Estas es las modalidades de ESNA, como para que las tengamos un poco visibles, pues más o menos, pero básicamente se encuentran como catalogadas allí. Y pasando ahora sí a tu pregunta, no, pero yo creo que ya con eso le doy la palabra a mis compañeras para que no sea solamente esta voz en este momento. Dale, igual me recuerda la pregunta, y mientras me recuerda, creo que también es bien importante comprender estas diferentes modalidades, porque empezamos también a decir, ojo, que tú puedes estar incurriendo en un delito, ¿cierto? Porque a veces es decir, yo tengo 18 años y mandé el video de la niña y eso no me hace delincuente, ¿cierto? Es decir, reproducir el video, recibirlo, compartirlo, ya estoy abriendo la puerta, ¿cierto?, a esta afectación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Eso en el mundo de lo digital, ¿cierto? Y por supuesto que la vida no la vamos a resolver en temas legales.
pero sí es importante que cuando también conversamos en un tema de justicia, se hace necesario que eso vaya conversando en la necesidad de cómo como sistema garantizamos unos canales seguros para denunciar el delito, ¿cierto? Como ponerlo a conversar ahí. Y por supuesto eso tiene que ampliar más una perspectiva en clave de acuerdo social, como lo decías ahorita, y es que definitivamente también si nos centramos en la ciudad y en el país machista patriarcal que tenemos, valida muchas acciones violentas en los cuerpos de los niños, las niñas y las mujeres, ¿cierto? Entonces yo invitaría a cada persona acá que dice que los niños y las niñas se exponen a riesgos. Los niños y las niñas no se exponen a riesgos. Como sociedad le fallamos a los niños y a las niñas cuando no les garantizamos un entorno seguro, ¿cierto? Entonces, por eso el derecho a la ciudad, a la calle, es el derecho de los niños y las niñas, ¿cierto? Digamos que ponerlo también en clave de cuando yo encierro un niño o una niña para proteger a quién estoy favoreciendo. Sí me hago entender un poco también en clave de lo que es necesario ponerlo sobre la mesa en ciertos espacios, porque claro, este es un tema que sí nos pone cada vez a ponerle la lupa y hacerle como el zoom, ¿cierto? Hacerle el zoom y se hace necesario en esa vía. Bien, yo les voy a proponer que hagamos un corte también para que, digamos, de alguna manera las personas que nos escuchan puedan digerir todo esto que estamos conversando y también nosotros para conectarnos con lo que seguiría en el siguiente bloque. Y les voy a proponer que dejemos esa pregunta que les hacía hace un rato como para el final y tratemos de pensar, yo no sé si lo podemos resolver en esta conversación, qué tenemos que hacer como para ampliar esa construcción de ese pacto social y garantizar esos entornos seguros para los niños, niñas y adolescentes. Vamos a un corte y ya regresamos. El palpitar de las esquinas se escucha en La Esquina Radio 101.4 FM. Acercando esquinas. Es una cosa chiquita. Una ilusión. Bueno, volvemos acá. Ya estamos de vuelta en Acercando Esquinas. Hoy estamos entonces con un reto bien complejo. Sí tenía yo pues como la expectativa de que conocía muy poco sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Ahora estoy segura de que conocemos muy poco sobre todo lo que se viene presentando en la ciudad y en los territorios rurales. Ustedes pues también han nombrado que no es lo mismo entonces ser una persona explotada, un niño, niña y adolescente explotado sexualmente en la ciudad, en los distintos barrios, y ahora pues como también yo pienso en las regiones. No sé si de pronto tenemos algunos datos de cómo se vive pues como este fenómeno en los territorios más alejados pues como del departamento. Y uniendo este tema, yo les quiero invitar a las compañeras de Combos, no sé cuál de las dos lo quiera abordar. A mí me parece tan importante pensar o que nos ayuden a entender cómo se afectan las vidas de las chicas y los chicos que han sido explotados sexualmente. ¿Cómo se afectan esas trayectorias educativas, sociales? Ustedes han hablado mucho de la desconfianza que se genera. ¿Qué pasa con ese sujeto y esa chica también que vive esta situación? Bueno, sí, es que es importante analizar las afectaciones psicosociales que quedan después de haber vivido una violencia como la explotación sexual comercial, porque también es una violencia, y cuando tú atraviesas y estás haciendo un proceso de recuperación frente a una violencia donde al mismo tiempo no te están dando garantías en el acceso a tus derechos, si de pronto no hay una posibilidad de permanencia escolar, si en este momento no hay un acompañamiento familiar, no hay unas estrategias también de otros sectores para poder sacar adelante un proceso de elaboración frente a estas secuelas que deja una violencia con una magnitud tan amplia como esa, es complejo. Es muy complejo. Siento que es un compromiso tanto del Estado en el seguimiento a todas las denuncias y a todo el proceso que hay frente a una situación de ocurrencia de EXNA, porque siento que a veces dentro de los programas
quedan unos cortes y unas líneas en los seguimientos a los procesos y en el compromiso de Estado frente al acompañamiento a estos niños y a estas niñas, que siento que ahí es cuando quedan unos vacíos gigantes que lo que hacen es un retroceso en esos avances. Entonces siento que dentro de esos compromisos sociales que tenemos que ampliar es el compromiso y la garantía también de los programas, de la ciudad y del Estado en estos acompañamientos extensos, porque tienen que ser extensos y no por... Dime. Dale, y no por... Y no por el programa que esté en el momento, por la contratación, por el cambio de personas que estén en ese momento acompañando el programa, sino que siento que hay que hacer una línea de seguimiento muy importante. Que nos introduce es un tema que también es muy importante para nosotros y es cómo quedaron, o sea, ya tenemos un contexto de las dificultades que hay frente a la ESNA en la ciudad y en la región. ¿Cómo queda plasmado en programas, en proyectos, en los planes de desarrollo, la respuesta de la institucionalidad frente a este tema? Veíamos una campaña mediática importante al principio del año, encabezada por el alcalde, con unas vallas, con una serie de anuncios, pero esto en la realidad, de la forma tangible, en presupuesto, en proyectos, transversalizando las secretarías, ¿cómo se ve? ¿Cómo quedó? Dale, César. Pero antes de eso quisiera responder la pregunta anterior que me parece muy interesante. La ESNA en las regiones. O sea, tuve la fortuna de trabajar el periodo pasado en la gobernación de Antioquia, o sea, moverme en las 9 subregiones. Saque Valle de Aburrá, que obviamente tiene unas capacidades de respuesta muy diferentes, y meta hacia cualquiera de las subregiones. El tema de las subregiones es mucho más denso. Uno diría, no se ve. Pues, y es que no se denuncia, es que no se tiene connotación de lo que significa la ESNA. O sea, de pronto, municipios grandes como Río Negro, municipios grandes como Apartadó, como Caucasia, pueden tener algunas connotaciones de lo que significa la ESNA, pero de resto, en el departamento de Antioquia es un tema virgen, un tema que tenemos que posicionar, un tema que tenemos que denunciar, un tema que tenemos que poner sobre la agenda pública, sobre las diferentes mesas de trabajo. Y tiene que ver incluso con toda la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para la mayoría de los alcaldes de nuestros municipios, el tema de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no es un tema prioritario, mucho menos el tema de la ESNA, tan especializado y tan específico. Entonces creo que, yo lo decía a la mesa hace poco en una discusión que teníamos, que la mesa tiene que salir del Valle de Aburrá, la mesa tiene que salir de Medellín, la mesa tiene que posicionarse en el departamento, pero eso implica la voluntad de los diferentes dirigentes políticos de que efectivamente se toquen este tipo de temas en sus comunidades, en sus lugares, en donde se habita normalmente. Nosotros hicimos un trabajo con la UNOC muy interesante en 10 municipios turísticos del departamento de Antioquia, y en los 10 municipios el tema de la ESNA era un tema desconocido, imperceptible por lo demás, y que no se me metan en el rancho, decían algunos alcaldes. Nos parecía muy llamativo su posición, porque es que como no van a armar la prensa con el tema de la explotación sexual comercial de niños, claro, niñas y adolescentes. O sea, el departamento de Antioquia hay mucho trabajo por hacer en las diferentes subregiones. Es un tema, no solamente el tema de ESNA, sino de garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Yo quiero decirles una cosita, y es que a mí, como digamos una ciudadana que ya les he dicho, pues conoce poco sobre el tema, me llamaba mucho la atención cuando se presenta al inicio del año todo este escándalo que se da en Medellín con un par de hoteles en el poblado. Habían unas reacciones de la misma comunidad, es decir, pues cualquier tía, tío, vecino, pariente, decía, pero ¿por qué van a sancionar el hotel? Y con esto que está diciendo César, cuando los alcaldes dicen no se me meta en el rancho, no me haga mala publicidad, también hay como un desconocimiento frente a los lugares que tenemos cada uno de los actores de la sociedad. ¿Qué tiene que hacer un hotel cuando ve que una persona, un adulto, llega con un niño o una niña y de que de pronto no tengan una relación familiar? Yo creo que son preguntas que no nos hacemos y que tendrían que estar en eso que hablamos del acuerdo social. ¿Por qué tendríamos que preguntarnos eso y cuáles son esos riesgos y ese lugar, pues como que cada uno de los sectores debe asumir frente a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes? ¿Tú ibas a decir algo? Sí, sí quiero como conversar en relación a lo que acabas de decir.
Y antes, para no perder lo que estaba contando nuestro compañero César, es que aterrizándolo también más acá en el interés del gobierno por este tema, digamos, centrándonos en el plan de desarrollo de Medellín Te Quiere 2024-2027, en el plan de desarrollo de manera explícita dice atención de 100 cupos para niños, niñas víctimas de explotación sexual comercial. La meta son 100 cupos. Y uno dice, muy bien, un indicador cumplible, pero real a la necesidad del delito, de lo que se presenta en Medellín, no. ¿Cierto? Además, entonces uno dice, ¿cuál es su interés en el tema? Entonces, claro, la atención y por supuesto aparece la prevención en otros proyectos y digamos que empiezan a decir, eso es transversal, acá hacemos prevención, acá hacemos promoción de los derechos, pero este es un tema que en realidad necesita una exclusividad para la conversación, para la atención y para la prevención de la explotación sexual comercial, ¿sí? Pues para comprender un poco ese indicador que nos estás diciendo, ¿qué significa la atención de 100 niños? O sea, ¿significa toda la globalidad de lo que estamos diciendo? A 4 años, sí, a 4 años del alcalde actual en su plan de desarrollo, él dice atender a 100 niños y niñas, ¿cierto? Ahí César vas a acompañarme en una reflexión. Entonces digamos que una dice, pues esa meta de dónde la saca, es un indicador que dijo, bueno, años anteriores la afectación estuvo en este promedio, entonces esta es lo que tenemos, ¿cierto? Yo le estoy planteando en tema de atención, no de prevención, atención. Porque también el plan de gobierno dice, en este proyecto de manera transversal hacemos prevención de la EXNA, en este proyecto hacemos promoción de derechos, es decir, se nos va convirtiendo en un tema transversal, y no estoy diciendo que no deba ser transversal, debe ser, y a su vez, de manera simultánea, debe tener un plan de trabajo asignado exclusivamente para esta temática, ¿sí? Entonces César quiere decir algo en relación para seguir. Sí, haciendo una pequeña claridad frente al plan de desarrollo. No quiero sonar a injusto pues con el municipio de Medellín, yo creo que sí le metieron un poco más el diente. Primero, nunca se había visto directamente nombrado sobre una problemática de niñez, siempre la dejaban genérica, un tema particular, creo que es un ganar en la ciudad. Segundo, de pronto sería bien preciso poder leer el indicador. Yo creo que no es 100 cupos, sino el 100%. O sea, porque... Cupos. No, créeme que nosotros hicimos un análisis del plan de desarrollo al 100%. De hecho, aparecen 5 indicadores directamente con el tema de ESNA. El primero de ellos aparece en el turismo, o sea, la atención al 100% de las denuncias que se presenten con el tema de los delitos asociados al turismo. Allí aparece el tema de ESNA, obviamente. Los 3 restantes, 3 están cargados a la unidad de niñez. Uno genérico, hablando de eso que dices, que tienes toda la razón, no puede ser genérico. 36.500 niños, niñas ya atendidos en el tema de garantía de derechos, o sea, todo lo que va a pasar por centro diagnóstico y por otros programas que contrata la alcaldía, en donde obviamente contrata Casa Vida, que esa es una de las modalidades del trabajo de ESNA. Otro que tiene que ver con acciones, 5.250 acciones de prevención. Otro que tiene que ver con atención al 100% de los casos identificados. De pronto es leer el nomenclador, o sea, cómo están contando el indicador. O sea, lo están cargando, viste el 100, pero es el por 100% de los niños. Y el último, que está cargado al proyecto Parceros, que es proyecto estratégico, que habla de 800, ahí es niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ahí lo suben a juventud, que puedan estar en contexto de ESNA o en contexto de prostitución, atendidos integralmente. O sea, son 5 indicadores en plan de desarrollo, que obviamente estoy de acuerdo contigo, se requiere más. De hecho, nosotros queríamos que un indicador quedara cargado a la actualización del plan intersectorial, que necesita actualizarse. La respuesta de la administración fue que obviamente el plan intersectorial no solamente depende de la alcaldía de Medellín, sino que depende de otros actores que son de carácter nacional, de carácter local y que no tienen injerencia directa sobre la alcaldía. Estamos hablando de fiscalía, de ICBF, de medicina legal obviamente, y otros actores del plan intersectorial, pero que van a tener la tarea. Un reto muy grande que tenemos como organizaciones es efectivamente hacerle veeduría a que estos indicadores se cumplan y a que el plan intersectorial se cumpla. Si quieres yo te puedo pasar ahora las copias de las matrices. De hecho, mañana voy a hacer una exposición, pero no lo tengo tan claro. Mañana hago una exposición del plan de desarrollo en ICBF,
y de cómo quedaron todos los indicadores, no solamente de ESNA, sino de infancia y adolescencia. Ok, no, pero igual digamos que te puedo leer el pilar exacto y es donde plantean el tema de la atención a víctimas de este delito, es decir, niños, niñas, adolescentes víctimas del delito, ¿cierto? Es decir, una vez se hace la denuncia, el plan de desarrollo dice vamos a atender 100, ¿cierto? Pero el 100%. Entonces, bueno, tendremos que revisar en el que se publicó, Sí. en el plan de desarrollo que se publicó y que se tiene, porque sí dice que el incremento será 100, ¿cierto? Entonces, digamos que yo no lo leo en 100%, sino en cupos, o en atenciones, o en niño o niña. Entonces, sí nos queda la tarea como ciudadanos, para quienes estamos escuchando este programa, revisar el plan de desarrollo, en efecto, en este tema de la explotación sexual comercial, pero digamos que en el análisis que nosotras hacemos, sí interpelamos esa cantidad o ese dato, y sí también, digamos, que ponemos sobre la mesa la reflexión en que avances en temas de la explotación sexual comercial desde el plan de gobierno, sí nos tendremos también que hacer preguntas en la perspectiva de, claro, lo tenemos entonces en el plan de una manera transversal, pero también cuando hay anuncios por prohibir que los niños y las niñas estén en cierta hora en ciertos lugares, ¿cierto? Ahí no hay un avance, hay un retroceso porque encerramos a los niños y las niñas, les estamos quitando un derecho a la ciudad y a la libertad, ¿cierto? Entonces digamos que siempre será importante verlo desde diferentes perspectivas, porque yo no le puedo garantizar el derecho a los niños y las niñas encerrándolos. Totalmente ¿cierto? de acuerdo. Y en el tema de los hoteles también hay que preguntarle al plan de gobierno. Entonces, ¿cuál en su plan de gobierno, en claves de prevención, qué seguimiento le está haciendo a los hoteles, inquilinatos, residencias, toda la modalidad de subsistencia de las familias en el centro? Cada que ingresa un niño o una niña, ¿qué registro tiene la persona dueña de ese hotel? ¿Cierto? Porque nosotras que trabajamos en este contexto de inquilinatos, hacemos todo un ejercicio de seguimiento y acompañamiento a quienes están encargados de los inquilinatos y los hoteles para hacer unos ingresos, ¿cierto? Entonces una dice, bueno, entonces venga plan de gobierno, venga alcaldía, conversemos, qué seguimiento están haciendo en esos establecimientos que son mirados netamente comerciales, ¿cierto? Para prevenir la explotación sexual comercial de niños y niñas al interior de estos establecimientos. Y también ya sabemos todo lo que ocurre cuando un hotel, una residencia, en sí, nosotros lo llamamos, cada inquilinato, cada residencia y cada hotel es un mundo propio. Porque en un inquilinato pueden haber 3 pisos y en cada inquilinato una administradora y cada uno tiene sus reglas y sus normas, pero no hay un registro legal. No hay un seguimiento de los derechos de los niños y las niñas al interior de esos lugares. Entonces, bueno, digamos que ahí está el reto. Miren, acá me están haciendo señas de que se nos acabó el tiempo. Ay, qué pesar. Y yo quiero cerrar un poco como con la sensación. Hay una frase de un humorista paisa, que no tendría que ser otro, pues porque estamos hablando de este territorio, que yo creo que resume un poco lo que necesitamos cambiar en términos de contrato social, pues como para hacer lo que el llamado que tú nos das. Necesitamos entregarle un territorio seguro a los niños, niñas y adolescentes, y es responsabilidad de nosotros. Y Carlos Mario, el del Águila Descalza, decía, tan bueno cuando antes se perdían los niños y no pasaba nada. Y ahí hay una cosa como de cómo podía ser ese nuestro contrato social, ¿cierto? Y eso ha ido cambiando, pero eso habla mucho de lo que hemos venido y de lo que nos falta comprender, porque acá estamos una serie de organizaciones apenas acercándonos a esas reflexiones y necesitamos llegar a todos esos sectores. Yo les cuento que vamos a tener otras conversaciones durante el mes de agosto, vamos a seguir hablando de los problemas de las juventudes durante el mes de agosto y vamos a hablar de cómo están insertadas esas problemáticas de las juventudes en los programas y políticas en Medellín y Antioquia, y por supuesto vamos a seguir entonces conversando de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, porque hay mucha tela por cortar. Les agradezco mucho este ratico que sacamos, muchas gracias por compartir con nosotros lo que ustedes vienen haciendo y esperamos volver a tenerles acá nuevamente. ¿Me permites una palabra del pacto? A ver. Corresponsabilidad. Okay. Un gobierno de turno no es capaz solo. Es como sociedad que podemos lograrlo. Ok. ¿Ustedes quieren animarse una palabra? Sí, en esa vía nosotras como organización social creemos que desde las apuestas sociales, territoriales y comunitarias, desde abajo hacemos todo también para denunciar, visibilizar y lo que está ocurriendo, y también para acompañar a los niños, las niñas y las familias en una búsqueda de exigibilidad de derechos, ¿cierto? Y en las rutas y en lo que sea necesario cada vez para hacer entornos más seguros para las familias. Muchas gracias. Bueno, yo aporto la palabra denuncia. Siento que es un momento para poner la denuncia en todos los lugares, en todos los espacios de incidencia. Y sí, me quedo con la denuncia. Y eficacia en los sistemas judiciales. Total, de Bueno, acuerdo. Muchas gracias y nos Gracias. vemos entonces en el próximo Acercando Esquinas.
Es- El palpitar de las esquinas se escucha en La Esquina Radio 101.4 FM. Acercando esquinas.